Bienvenidos otra vez a La Sombra del Miedo, donde discutimos sobre películas, historias de terror, leyendas y en otras ocasiones experiencias de compañeros y amigos. Y en esta ocasión me acompaña mi queridísimo Luisillo, el Nosferatu Espinosa, que justamente lo traje en esta ocasión porque vamos a hablar de vampiros. No podía faltar, tenía que estar aquí, así las manos de Nosferatu le iban a dar un toque al programa. Eso es todo. Porque justamente vamos a hablar sobre nuestro top 5 de vampiros, de películas de vampiros. Porque pues no es un subgénero, pero en cuanto al terror, creo que si dices vampiros es de ley, ¿no? Que hay como 40, 50 películas diferentes de vampiros. Y muchas veces caen en la comedia, muchas veces caen en el horror, y sobre todo en el romanticismo, por alguna que tengo yo en mi lista, no sé tú. Híjole, la verdad es que yo traigo varias que podrían ser más drama que terror. Espero que a la mitad del podcast no vayas a cortar y decir así de, ¿sabes qué? Esto era de terror, chavo. Y te trajiste todo para llorar. No es Crepúsculo, no te preocupes. Todo está muy bien. Todo está Así es. tranquilo. Pero sí, creo que los vampiros justo es como un tema que depende mucho del punto de vista de los escritores, de los directores, porque tienen maneras muy distintas en las cuales abarcarlas y son muy buenas. Y más que nada en eso, ¿no? De que vampiros no quiere decir que es la película, tiene que ser a fuerzas de terror. Es como un monstruo creado para ese género, pero se pasa a todo tipo de diferentes pues, géneros de cine. Y pues vamos a empezar. Y la que yo tengo en mi top 5 tal vez van a decir como de mamador, pero, pero tengo La Sombra del Vampiro de William Dafoe. William, siempre se me... ¿Cómo se pronuncia? Es William, según yo, es ¿No? William, creo. Y pues habla básicamente de la historia de Nosferatu, detrás de cámaras, como la leyenda. No sé si habías escuchado o viste la película. No, la verdad es que no la he visto, amigo. Pero habla como de la leyenda de que el vampiro que usaron en Nosferatu sí era un vampiro y que no estaba actuando, y de todo lo detrás de cámaras. De esto se trata esa película, del detrás de cámaras de Nosferatu. Ah, sí, pero de hecho justo es como de la primera de Nosferatu, ¿no? La de los años 20, así. Creo que era el personaje o el actor, no recuerdo bien porque tiene un buen que la vi, pero esta película iba a traer curiosidades, pero casi no hay casi información de detrás de cámaras de esta, salvo que Dafoe era, bueno, es chaparro. Si más no recuerdo, creo que mide máximo 1,75. Ok. Y pues como saben, el personaje Nosferatu es un poco alto. Y él pidió que le pusieran como, no zancos, pero como una plataforma bastante grande, porque si no se iba a ver ridículo. Se sentía el ridículo a comparación de los demás actores, que pues el principal fuera chaparrito, ¿no? Sí, claro, sobre todo que es como una tendencia, o sea, parte de esas características terroríficas que llegan a tener los vampiros es que son como muy alargados, ¿no? O sea, no hay historias casi donde vayas a ver un vampiro chaparro, generalmente son como altos, delgados, digo, pálidos es de cajón, ¿no? Y bueno, ese está en mi top 5. Iba, te digo, como comenté, a decir varias curiosidades de esta película, pero no hay tanto. Y lo único que puedo decir es que la recomiendo muchísimo. ¿Y cuál sería tu top 5? Pues yo la verdad en mi top 5 traigo pues no es de mamador, más bien es de teenager. Nos vamos a ir una a una, entonces con calma. Puedes irte debrayando en cada película. Ok, bueno, pues justo es de Inframundo, de esta saga de películas que hicieron, que realmente tiene de todo, ¿no? O sea, hay quienes dicen, no, pues la verdad están muy buenas, otros dicen, están buenas como de acción, y otros que de plano las vomitan porque dicen, esos no son vampiros. Pero justo me acuerdo de la película de Underworld Evolution, y que es buena, o sea, los trancazos son buenos y esta rivalidad como reflejada en las películas de lo que ha existido en libros y demás de toda la vida, que es vampiros contra hombres lobo, se me hace realmente interesante. Y la supieron adaptar. Ahí un dato curioso, por ejemplo, no de la película, más bien mío. Es que yo pues, estaba
2, 3 morro todavía cuando se estrenó la película y mi motivo, así el incentivo para verla fue justo así Kate Beckinsale, que es la protagonista, y dije, vamos a ver, así como en la película se ve que hay madrazos, se ve que la prota está guapa, y de repente ya cuando empezó, pues yo no sabía ni qué show, y de repente veo que son vampiros y dije, ah, caray. Ni habías visto la sinopsis entonces. No, definitivamente no, o sea, llegué a ver así como nada más escenitas que de repente veía tipo digo, no me acuerdo siquiera si cuando eso ya estaba YouTube y todo, pero llegué a ver así como escenitas, pero más como de los trancazos y decía, los efectos están cool, en ese momento a mí no me preocupaba como si tenía una trama impresionante ni nada, más bien era como vamos a pasarla bien viendo trancazos. Y realmente creo que por eso está en mi top 5, más por un asunto como sentimental de que me latía de cuando estaba chico. Ya hay otras que voy a ir comentando que se fueron ganando un puesto mucho mejor, ¿no? Por todo lo que traen. Sí, no, y literal lo que platicábamos de la lista es como personal, no estamos diciendo que sea como de, ay, para mí es la mejor película, sino es nuestro top 5 de películas que tanto Luisito como yo, cada uno disfruta pues a su manera, ¿no? No quiere decir que sean buenísimas, pero como dijimos, tampoco tenemos Twilight en nuestras listas. Así es, no, ahí sí estaría un poquito mal, ¿no? Pero bueno, esa fue tu... Bueno, yo no las tengo en orden, la verdad. Solo empecé por la que tengo menos información. Pero esa fue la primera de Luis y la primera mía fue la de La Sombra. Y la siguiente igual es como ya un clásico, la de Bram Stoker, de Drácula de 1992. Creo que no necesita introducción. No, para nada. Pero hay varios detalles que yo no sabía y que después de estar investigando y todo me enteré. Por ejemplo, tenía un presupuesto de 50 millones y consiguió más de 215. Que si te pones a pensar para esa época, para los 90, está cabroncísimo. Sí, o sea, súper taquillera. Ajá, y aparte pues los premios Oscar, ¿no? Que ganó mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y mejor edición de sonido. Que para una película de terror, bueno, que no en sí, es como un poco drama, ¿no? Si la desmenuzamos mejor, es como más drama y más por el lado romántico y todo este show. Pero pues para el tipo de película que se llevara 3 premios así ya es bastante impresionante. Y pues en sí también varias cosas que yo no tenía idea. Es que, por ejemplo, Vanity Fair cuenta un rumor que Winona Ryder, que es la protagonista en la película, ella fue la que ofreció la silla de directora a Francis Ford Coppola, con quien ella tenía colaboración pendiente desde hace 2 años de que se estrenara esa película, porque antes ella no pudo interpretar a Mary Corleone en El Padrino 3, debido a que fue reemplazada por Sofía Coppola, la directora la hija del director. Uh-huh. Y pues entonces quedaron como de, no, pues el siguiente te lo voy a dar. Y pues ella quedó para esta película y ella habló con los productores para que Francis fuera el director. Pequeño dato curioso, ¿no? Esa no me la sabía. Y eso aparte eso es la mitad, porque gracias al compromiso de Ryder para interpretar a Mina Harker, el estudio de Columbia accedió a contratar a Coppola y darle todo el dinero que necesitaba. O sea, como no solo metió a Francis a la dirección, sino que también consiguió que le dieran lo que ocupara. Como de aquí está, órale, tienes pase libre para hacer lo que quieras. Y también ella sugirió a Keanu Reeves para el papel del marido Jonathan y a Gary Oldman como Vlad. O sea, ella prácticamente escogió el cast, escogió el director y fue como de, pues ahí está. O sea, prácticamente le debemos a ella la película. Ajá, pues prácticamente ella fue la que metió todo y la que pues quiso que fueran estas personas y ya tenemos la historia. Que al que tenían como Van Helsing, Anthony Hopkins, antes le habían ofrecido el papel a Liam Neeson, pero a Liam Neeson al ver que Anthony Hopkins estaba presentándose para el papel, dijo, no, yo respeto demasiado su carrera como para ponerme en su camino. Okay. Y fue como de, por respeto le dejo el papel a él y lo demás es historia, ¿no? También dentro de la información que hay por ahí es que la relación que tenía Gary Oldman con Winona Ryder también dio que hablar e hizo correr, por así decir, ríos de tinta. Porque se dice que ambos se llevaban relativamente bien hasta que ocurrió un incidente de índole sexual. Que ahorita sería todo en estos tiempos, ¿no? De la corrección política, o sea, y todo. Porque cuando empezó a rodarse la escena, bueno, vamos a entrar en spoilers antes de empezar con contar las escenas.
Antes de empezar a rodarse, había una escena en la que aquí tenemos, bueno, para los que ya la vieron ya se la sabrán, en la que Mina Murray tenía su primer encuentro con el conde. El director hizo repetir la toma varias veces. De hecho, tantas que Oldman entonces cogió un zapallo, que nos... Bueno, es como una forma de... Bueno, como calabacín. Ok. No sé, como en otro término. Y justo cuando Winona Ryder tenía que girarse para descubrirle, le colocó su entrepierna e hizo gestos obscenos con la hortaliza fuera de plano. Coppola mantuvo las cámaras rodando y esa fue, pues, la toma que al final apareció en la película, ¿no? Pero la actriz abandonó el set furiosa mientras Coppola le daba el visto bueno a la toma y Oldman se reía a carcajadas. En esos tiempos se hubiera tomado como una broma, pero si lo trasladas ahorita... No, sí, ahorita sería un escándalo de acoso sexual y demás. Acosadores. Pero bueno, afortunadamente quedó nada más en esa pequeño accidente. Y pues, la película también se recuerda porque tiene muchas curiosidades, aparte de las que ya hemos hablado. Como que el cochero que recoge a Jonathan Harker para llevarle al castillo de Drácula también fue encarnado por el propio Gary Oldman, que coincide con el punto de la novela de Stoker, en donde se insinúa que el conde mismo es quien conduce el coche en incógnito. Además se cuenta que Gary Oldman estaba levemente borracho cuando rodó la escena en que chupa la cuchilla con sangre con la que el personaje del actor Keanu Reeves se corta. Y en la escena dentro del castillo de Drácula en la que Keanu Reeves se encuentra con las 3 novias de Drácula, Francis Ford Coppola pretendió que las actrices estuvieran totalmente desnudas. Pero la productora se negó y Ford Coppola tuvo que conformarse con mostrar a las actrices solo de pecho para arriba. Ok. También que los actores debieron esforzarse para hacer creíbles sus interpretaciones, porque Gary Oldman, que es el que interpreta a Drácula, consiguió bajar una octava su propia voz para darle así un toque más dramático y amenazadora, pues, a la voz de Drácula anciano. Según él confesó que llegó a utilizar una grabación con aullidos del lobo para aportarle ciertos matices a dicha voz. Además de recurrir a, pues, sus propios recuerdos de infancia, de cómo hablaban con un vecino suyo que provenía del este de Europa, como para crear el acento rumano del personaje. Sí, claro, este acentito de vampiros que vemos en varios lados, ¿no? Exacto. Y en el caso de Hopkins, él estudió un poco del idioma alemán para poder darle el acento que poseía el personaje de Van Helsing. Ok. O sea, realmente lo que ganó, o sea, los premios que tuvo no fueron nada más ahí a lo tarugo. Sí, no, o sea, los sí. premios que dan de maquillaje, de vestuario y esto, pues es muy aparte de las actuaciones, ¿no? Exacto, entonces sí se llevaron una preparación bastante grande. Yo no me sabía ninguno de estos datos, honestamente. Pues esas son las pequeñas curiosidades de esta película que, pues ya, como dijimos, entré en spoilers. Los que no la hayan visto, pues vayan, porque es un clásico. Yo creo que es complicado que alguien no la haya visto. O sea, creo que sí es tan un clásico que en algún momento la ves, ¿no? O sea, hasta con tu familia es como, ah, sí, tal. Pero sí, ese es mi top, bueno, parte de mi top. Ahora le toca el turno a Luis. Mira, de hecho, te voy a ser honesto, yo traía justo pensado hablar de Drácula, pero como en el top 4, pero ya que salió a tema, Por favor. podemos como tocarlo de una vez. Y justo, pues diciendo, ahorita que dices de estos datos curiosos y todo, y cómo, pues por ejemplo, el tema del desnudo, me hace pensar en algo que no hemos tocado de los vampiros. O sea, hace ratito que presentabas, justo decías que hay quienes han abarcado este personaje como un poquito más hacia la acción, hacia lo gore, hacia lo terrorífico y cosas así, pero también existe esa parte que tiene una connotación muy sexual dentro de lo que es los vampiros. O sea, tienen un lado como muy erótico en muchas películas, y ha sido algo que ya se le quedó arraigado a los personajes. O sea, ya no es como la idea del vampiro tenebroso, así de me va a salir en la noche y me va a matar. O sea, como que las historias cada vez tienen más vampiros en los cuales es un ser hermoso y que, pues, es terrorífico lo que hace, o maligno, por así decirlo, pero tienen como un atractivo físico muy pronunciado, tanto hombres como mujeres, ¿no? Exacto, y que es parte de la... Ahora sí que de las bases, ¿no? Ahorita en las películas de vampiros que se les da, que es eso mismo que dices, tiene que ser alto, tiene que ser
muy blanco y guapo y todo para atraer como a sus presas, ¿no? Porque lo manejan como un depredador que ocupa estas características para atraerlos. Así es. Y digo, en otros lados nos podemos encontrar como con la contraparte de esto, ¿no? Los vampiros que más bien son criaturas así, casi que murciélagos, así monstruoso. Sí, la transformación. Pero tiene sus dos tintes y es lo que se me hace muy interesante de este personaje. A mí personalmente, como de este todo imaginario colectivo que pueda existir en torno a criaturas fantásticas de terror, creo que los vampiros serían mis favoritos. Justo por eso, porque tiene para dónde aventar de todo. Ajá, y más que nada también si los pones como en un paquete, ¿no? De los monstruos clásicos de Universal, por así decir, que son la momia, que son Frankenstein, Drácula. Bueno, la novia de Frankenstein también entra por ahí, el hombre invisible, pero si te pones a pensar en cada uno de ellos, Drácula es el que tiene más, pues más drama dentro de, porque si piensas es un vampiro que pues vive más de 400 años, etcétera, y pues si te vas al lado romántico o si te tratas de poner en el lugar del personaje, en muchas de las películas te manejan eso, ¿no? Pues qué pasaría con el personaje si está enamorado de una chava, se muere y pues él continúa viviendo, continúa, pues ahora sí que sufriendo la pérdida de su amor eterno y llega luego esto que se maneja de la reencarnación y los diferentes de su amada y pues es como demasiado sufrimiento por el amor y te pones en el lugar y dices, no, la neta sí está, Sí, está culé. empatizas con los personajes y también hay otra cosa, o sea, hay quienes, justo como dices, se muere su amada y ellos tienen una vida eterna por delante y qué va a ser de ellos sin esa persona, ¿no? Pero hay otros que más que eso es la pérdida de los sentimientos, ¿no? Que conforme van siendo depredadores, van perdiendo como su humanidad y dejan sus sentimientos de lado y entonces lo nostálgico, por así decirlo, en ese caso, es que van a tener una vida eterna pero sin sentimientos, sin relación con nada y solo van a estar ahí, señores de la noche, viviendo por siempre. Sí, ¿no? Y también de lo curioso es eso, ¿no? Que ves a Drácula como lo estamos platicando, como el malo, como el villano, el depredador. Pero, por ejemplo, en la película esta de Bram Stoker o del mismo libro de Bram Stoker, que pues básicamente Vlad estaba en la pelea estas de las cruzadas, estaba a favor de la iglesia y todo este show. Y pues pasa lo de su esposa que se suicida bueno, no vamos a entrar en muchos detalles de toda la historia y todo, pero es como de él es víctima pues sus ideales, por así decirlo, porque él está en busca pues de pelear por las cruzadas, de pelear por la iglesia católica, etcétera, y pues cuando fallece su esposa por suicidio y él busca pues el consuelo, ¿no? De ir con el padre y todo, le dicen, no, pues es que se va a ir al infierno porque se suicidó. Y pues te metes más en lo mismo, ¿no? De empatizar con el personaje, de que estás peleando por una causa y resulta que esa causa es la que te jode la vida. Claro, y que digo, o sea, ahorita estábamos hablando como muy puntual de la película, ¿no? De esta película de Gary Oldman y todo, pero simplemente Drácula por sí solo es un personaje que ha inspirado a mil cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes Castlevania, que digo, es como un poquito punto y aparte, pero Netflix hizo un anime hace poco que recopila como parte de la historia de Castlevania y gira en torno a Drácula y como la pérdida de su amada y por qué termina siendo tan bestial, digamos, ¿no? Y todo es por eso. Exacto, y básicamente de lo mismo, de los personajes de Drácula como tal, que has tenido varias encarnaciones a lo largo de los años, pues tú piensas en Drácula y lo primero que te viene es Bela Lugosi y Christopher Lee. Y si buscas un disfraz en cualquier tienda de disfraces, son los de Christopher Lee y Bela Lugosi porque es ahora sí que la imagen que todo mundo tiene y que cuando piensas en vampiros es lo primero que salta a tu cabeza. Entonces, creo que ahí se da a entender, ¿no? Lo importante que es el personaje y lo importante que estos actores hicieron para que Drácula sea lo que es hoy en día. Así es, lo fueron posicionando y todo. Yo no sé, o sea, me atrevería a decir que tal vez Drácula es uno de los personajes más interpretados en la historia del cine. O sea, ha tenido muchas personas que lo han interpretado, pero como dices, hay nombres que destacan entre ellos. Christopher Lee es un grande, o sea, para mí justo como decías, si me dices Drácula o una imagen así vampiresca,
tal vez la imagen de Christopher Lee sea como lo primero que se me viene a la mente. Exacto. Y bueno, eso es lo que ha cambiado en cuanto al cine de vampiros y de Drácula, Christopher Lee y Bela Lugosi, obviamente. Pero bueno, estamos discutiendo sobre Drácula. Vamos a pasar a otra película que es de mi gusto personal. Y muchos yo creo que sí van a concordar. Es Let the Right One In. Ya concordamos en otra, mi estimado. Nos vamos porque sí, justo la tengo también dentro de la lista. Yo, en mi caso, tengo las dos, esa y el remake, por muchas razones. A mí las dos me gustaron bastante. Sí, el remake podrán decir es lo mismo y le falta esto y aquello, pero no es mala. Entonces, yo las pongo en el mismo, para mí. He de confesar que yo el remake no lo he visto, o sea, no porque diga así, ay, no, se ve feo ni nada. Simplemente fue una de esas películas que de repente tuve en lista así de, ay, quiero ver, y después la vida pasa y se te queda, ¿no? No, y de hecho el director es Matt Reeves, el que está dirigiendo ahorita la de Batman, la nueva, y que dirigió la del Planeta de los Simios. Bueno, ya sabemos, ¿no? Ok. Y creo que fue de sus, si no estoy mal en mis datos, fue el primero o el segundo papel no, que le dieron de dirección a Matt Reeves. Y la verdad es oscura, es mucho, de hecho mucho más oscura que la original, que la sueca, en cuanto a iluminación, en cuanto a ambiente, pero viene siendo exactamente la misma historia, con uno que otro agregado en algunas partes y así, ¿no? Pero pues la película, no vamos a decir la sinopsis completa. Los que no la han visto, pues pueden ponerle pausa e irla a ver y continúen con lo que viene, porque tenemos, bueno, en mi caso tengo varias curiosidades, no sé tú. Yo más bien justo pensaba platicar como de la trama, o sea, bueno, como ciertas curiosidades, digamos, pero más justo en detallitos que esta película tiene, que son agregados al personaje de los vampiros, ¿no? Que no en todos lados está, pero que está ahí presente en algunas historias como esta. Pero pues ahorita ya lo hablamos. Pues empecemos con el hecho de que la película sueca era antes un libro. Y el escritor no quería que cualquiera adaptara la historia al cine. De hecho, recibió como 20 o 50 solicitudes y todas las rechazó, incluida la del productor Carl Molinder, me parece el nombre más o menos, no sé cómo se pronuncia. No fue sino hasta que concretó una reunión en persona con el director Thomas Alfredson, que es el de la sueca, y que el autor pues, fue el último que estuvo dispuesto a prestar los derechos de su novela, como que hasta el último fue el último estirón, ya bueno, está bien, venga. Así es, solo porque me están insistiendo mucho voy a decir que sí. Exacto, y solo porque me cayó bien. Pero si la cagan es cosa de ustedes. Exacto. Y tiene un título con ritmo rockero. Es un título que se llama Let the Right One Sleep In, de 1997, del artista inglés Morrissey. Okay. No sé si la has escuchado. Uh-huh. Fue la que inspiró el título de la novela en la que se basa la película. Además, el título hace referencia a la leyenda de vampiros que dice que estos no pueden entrar a una casa a menos que sean invitados. Es una de las tantas reglas, ¿no?, que tienen, que esa es una. Otra, no me acuerdo bien de las reglas, pero una era esa. Otra, bueno, no es una regla, pero también lo que había visto es que los vampiros se alimentan mucho de frutas para mantener sus dientes limpios y sanos, algo como de Colgate, ¿no? Y pues es parte de la regla y de lo que está basada la canción. También el director no quería que los chicos actores leyeran el guión completo, que ahorita ya es algo como regla en muchas de las películas. Por ejemplo, en la de Los Vengadores, que les dan parte del guión, pero no les dicen si va a morir su personaje. Pero antes se les daba el guión siempre completo, y en este caso no quería, porque no sabía cómo iba a concluir la historia. O sea, los actores no sabían, y ni qué iba a suceder en la siguiente toma, ni cómo iba a acabar. Y el método fue más práctico y personal, porque él les leía las líneas, ni siquiera les daba el guión, y les explicaba de qué manera quería que las interpretaran. En varias entrevistas él dijo que si ellos hubieran leído el guión, hubiera sido muy complicado, que pues eran chavitos, como de 10, 12 años y más no recuerdo, pero pues hubiera sido muy complicado que lo actuaran natural, o que hubiera sido pues más fluida la actuación, porque ya iban a saber el final, y creo que funcionó bastante bien. Sí, funciona bastante bien. También la novela originalmente tocaba muchos otros temas, como el acoso,
que aquí lo pasa pero por encimita. Y también el director como el escritor querían mantener el enfoque en la relación entre los personajes, entre él y Oscar, por lo que dichos otros temas quedaron de fuera en la adaptación para no entrar en distracciones de la historia en general. Y otro de estos temas que ahorita es súper tabú y que en cuanto diga la palabra vas a saltar es pedofilia. Sí, definitivamente. Que es ya súper tabú ahorita y crudo, que debería de haber sido desde siempre, pero hasta ahorita es como que empiezan ya pues los rumores y todo lo de Pizzagate, por ejemplo, etcétera. Y pues, es crudo en cualquier época en la que lo veas y podía haber traído críticas negativas a la cinta y distraer la historia principal, cosa que es muy cierta, porque pues esta película es, me parece, 2008, 2007 más o menos. Sí, es antes de 2010, no recuerdo bien qué año, es... Y si metes este tipo de temas en una película y basándonos en eso, en la época, no le iban a prestar atención a la película y no iba a tener el mismo pegue que por así. Sí, claro, yo creo que también por eso el tema que decías del acoso, como que dejaron, fue así como nada más por encimita, como no nos clavamos mucho para evitar polémicas y que se vea la película realmente por lo que es y no por una polémica externa, ¿no? Exacto, y que a pesar de eso fue censurada en muchísimos países, no tengo la lista exacta, pero fácil unos 25 países en los que se pasó tuvo que estar censurada, porque incluso hay otro corte importante que se hizo en el que se quedó fuera de escena en la que plantea la castración de Ellie. Okay. Quien seguía la novela 200 años atrás era un muchacho al que se le practicó esta sangrienta operación que iba a ser mostrada en cámara de manera muy realista y cruda. Otra de las pequeñas cosas que se quitaron. Pequeñísima nada más. Que no iba a afectar la trama, pero... No, pues imagínate, te ibas a ir a lo gore de repente. Sí, no, y más si es una película sueca que de por sí cuesta mucho encontrarla de repente en videoclubs, en Netflix creo que ni está, o estuvo en algún tiempo. Sí, es una de esas películas que no encuentras tan fácilmente. Y pues todavía ponerle este tipo de escenas iba a estar peor, ¿no? Íbamos a tener un Holocausto Caníbal 2. Ajá, o una película serbia, o sea, iba a ser demasiado polémico y demasiado sangriento. Exacto, y más que nada que el tema que él buscaba entrar era otro, más que irse por el tema gore y por el tema explícito de la violencia, pues él quería irse hacia otro lado, y pues estuvo bien, aquí sí podemos estar de acuerdo en que estuvo bien que hubiera dejado esas cosas de fuera. También el mismo director había pedido a su equipo de maquillaje que fuera lo más real posible para que estos consiguieran, por ejemplo, un cerdo vivo, no sé si se acuerdan o te acuerdas de la escena del cerdo. Pues para hacer las tomas de cerca querían un cerdo vivo. Cuando Alfredson miró a los tristes ojos del cerdo, dijo que no podía hacerlo y que no hubiera podido dormir si lo hubieran matado, entonces se fueron más por los efectos prácticos y el CGI, etcétera. Otra cosa que ahorita hubiera sido súper polémico, ¿no? O sea, si realmente lo hubieran hecho, uy, no. No, y pues en Holocausto Caníbal, ¿no? Todo lo que sucedió lo de la tortuga. Exacto, así, que eso estaría para otro tema y para otro podcast hablar justamente de la violencia, pero ahorita está poniendo caras. Sí, porque realmente es muy impresionante y se ha usado, o sea, es un recurso que se ha usado bastante en cine. Y por eso le ponen así de, no, en esta película no se maltrataron animales cuando se ve algo, pero son efectos especiales, porque hay quienes sí han recurrido a violencia y tomas demasiado gráficas de maltrato animal, ¿no? Exacto, y en esta ocasión se entiende otra vez por completo por qué se quitó. Hasta se aplaude, ¿no? Se aplaude completamente que no se haya ido por el camino de Holocausto Caníbal. Así es. Pero estas son las pequeñas curiosidades que yo tengo de esa película. Yo, de hecho, ya lo tocaste así, pero justo lo que quería decir era este tipo de características de los vampiros de ahí. Y diste en el clavo con la primera que dijiste de que no pueden pasar si no hay una invitación de por medio, ¿no? O sea, creo que esta es una de las características que no vemos en todos lados. Está en repetidas historias. Tal vez esta es la que más recuerdo. Pero justo... son esos atributos que te digo que enriquecen al personaje, bueno, a los vampiros como tal, porque puedes hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Los puedes llevar por donde sea, y este tipo de cosas así como de que necesitan una invitación para entrar y todo, está interesante. Sí, no, y de hecho aquí hay una escena en la que no dejan entrar a Ellie, Oscar, que no le ha dicho como tal que puede entrar, que me acuerdo más del remake de esa escena con Chloe,
porque entra sin el permiso para ver qué pasa, ¿no? El niño es como de, no, pues pasa, no creo que suceda nada. Y en cuanto entra, pues empieza a correrle sangre desde los oídos, los ojos, la nariz. Y bueno, en el remake a mí me impactó más que en la original. Creo que porque en el remake estaba, creo que fue 3 años o 4 años después. Obviamente, pues los efectos son mucho más mejor. Más mejor. Están mejores hechos los efectos y se ve más impresionante los ojos como se le llenan de sangre, que en la sueca medio se alcanza a ver, ¿no? Las lágrimas de sangre, pero si mal no recuerdo no se veía tan gráfico. Digo, también hablamos de Hollywood, ¿no? Los amos y maestros de los efectos especiales. Exacto. No sé también qué tanto presupuesto haya tenido cada una de las películas. Pues Matt Reeves como tal no maneja presupuestos tan altos. Ok. Y se ve porque incluso las locaciones en el remake son muy poquitas. Y pues todo es con luz oscura y con iluminación roja, entonces no se presta para mucha producción, por así decirlo, no sé, de props, de locación, etcétera. Pero creo que la sueca igual tenía un presupuesto bastante bajo, igual por lo mismo del género, de todo lo que conlleva una película de vampiros de escasos recursos. De escasos recursos. Y ahorita justo dijiste algo, te digo, no he visto el remake, pero justo yo me acuerdo de la película sueca y me acuerdo que predominaban en muchas tomas los azules. Y ahorita que mencionas tú que en el remake predomina como ese rojo, puede que tenga un tinte más oscuro simplemente desde ese uso del color, ¿no? Exacto, que ahorita que lo mencionas también, justamente es bastante, me intriga bastante que pasen del azul al rojo, pero la historia es básicamente la misma, no cambia nada, solo son pequeños cambios en la iluminación. Simplemente estético, ¿no? Exacto. Y bueno, no sé cuál otra tengas tú en tu top. Ya me voy con otra de mi top, va. Pues bueno, yo traigo Only Lovers Left Alive, no sé si la has llegado a ver. No la he visto, pero sí sé de qué trata. Ajá. Supuse que así de... por la apariencia del personaje, para los que no conocen a Luisito, es parecido. Así como cierto gusto por la música, como medio apagado de repente. Pero sí, realmente es una muy buena película. Esta es otra de las películas que vi sin saber que era de vampiros. O sea, la vi por recomendación de un amigo y ahora le agradezco mucho esa recomendación. La empecé a ver y fue como, bueno, él estudió cine y todo. Y yo dije, a ver, ¿qué me avienta? A ver si no es una película como demasiado mamadora, ¿no? Ya. Y sí, o sea, de repente empieza como, desde el intro tiene unas tomas ahí medio prolongadas, sin movimiento de la cámara, y tenía como cierta reserva al momento de verla por primera vez, pero es una película que te involucra muy, muy fácil. Aparte que los protagonistas, bueno, los actores, ¿qué te digo? O sea, son dos seres que realmente si fuera que dijeran así, no manches, sí existen los vampiros y esos güeyes son vampiros, se las crees completamente, ¿no? A ellos y a Keanu Reeves. A Keanu Reeves también. Pero bueno, justo para quienes no hayan visto la película y no sepan quiénes son los actores, el actor principal es Tom Hiddleston y la actriz, que es la pareja de Tom Hiddleston, es Tilda Swinton. Entonces, delgados, pálidos, bellos. Qué curioso que me acabo de acordar de Tilda, ¿cómo es? Tilda Swinton, ¿era su apellido? Que también es la que en Constantine sale como el ángel. Efectivamente, sí, pero era Gabriel, no. Creo que sí era Gabriel, creo que sí, porque ¿Sí? la hacen asexual. De que pues no, y sí es curioso que le dan muchos papeles así. Es uno de esos, de las personas que puede caer en personajes asexuales sin ningún problema, ¿no? Exacto. Pero sí, realmente es una muy buena película. La dirigió Jim Jarmusch. Y realmente no es una película como cara. Tuvo nada más 7 millones de presupuesto. Entonces, pero realmente todos los recursos están muy bien utilizados. Es una película que visualmente está muy bien hecha. O sea, la fotografía está excelente y todo el asunto de diseño de personajes
está súper bien marcado. O sea, justo como decías, Tom Hiddleston en esa película, el protagonista es un vato rockero medio depresivo, acá que se ve medio bohemio. Creo que te sangra la lengua. Y esta Tilda Swinton, por su parte, es como un amante de los libros y cosas así, la ponen muchísimo más hippiosona, ¿no? O sea, como que tiene de repente sus tintes hippiosos y de repente no puede faltar que ambos tienen ese porte súper elegante que ya nos tienen acostumbrados muchas películas de vampiros. Y aquí justamente habla de este tema de la pérdida de humanidad y cosas así, la vida eterna que ya deja de tener sentido. De hecho, este Tom Hiddleston como que no está tan feliz siendo vampiro, ¿no? O sea, representan a ciertos personajes, no lo voy a decir para no aventarme el spoiler duro, porque creo que esta sí es una de las películas que no tanta gente ha visto, pero que vale la pena, entonces lo voy a dejar así como abierto. O sea, los protagonistas de aquí están simbolizando a unos personajes muy famosos en todos lados, pero como que tienen ese asunto de he vivido tanto que tengo ya cierto hartazgo y cierto repele a la vida, ¿no? Como Wolverine, ¿no? Entonces justo es este tema de que pueden abarcar hacia todos lados cuando se habla de vampiros y aquí lo ponen un asunto muy nostálgico. Sí, que era de lo que se maneja incluso en varios programas de televisión, por ejemplo, hay varios capítulos en Escalofríos que te manejan eso de los vampiros y justamente para no hacer, como es para público muy joven, obviamente no te van a pasar una historia bastante cruda ni muy sangrienta y se van por ese lado de la nostalgia, de la vida de los vampiros detrás de, ¿no? De cómo sufren, de que la vida eterna no es tan bonita como suena. Así es, de que todos creerían que todo es hermoso, ¿no? Así como de, ay, no manches, pues imagínate, tienes todo para... O sea, puedes hacer todo, tienes vida eterna, tienes el tiempo del mundo, eres hermoso, güey. Pero no, o sea, digo, y es otra cosa que se ve aquí, no son los únicos personajes vampiros que se ven en la película, o sea, empiezan a ver como más. Y hay como la contraparte, ¿no? Está la parte de los vampiros que realmente disfrutan matar y disfrutan ser vampiros y ser unos monstruos hijos de la chingada. Exacto. Tiene como esos dos polos. Es una muy buena película. Yo creo que sí es mi favorita o mi segunda favorita de vampiros. Ah, bueno, está en tu top 2 entonces. Uh-huh. Está en tu top. Así es. ¿Y a ti cuántas te quedan en tu lista? A mí me quedan 2. A mí me queda una. Entonces, yo creo que arráncate tú. Okay. La siguiente es... Apenas la acabo de ver la original, porque el remake sí lo había visto y sabía que era un remake, obviamente no dije nada, es la mejor película de la vida, pero es un clásico y es Fright Night de 1985. Ok. ¿Sí la viste? No la he visto. Sé perfecto cuál es, porque aparte hay cierta toma de la cara del protagonista que ya es un meme. que ya es un meme, exacto, ¿no? Entonces ubico perfecto cuál es, pero no le he dado tiempo para verla. Sí, yo nunca la había visto, pero sí sabía exactamente de qué trata y el remake pues es lo mismo, entonces sí sabía qué onda con la película. Y empecemos por un dato que para mí es interesante, que es Tom Holland es el director, no Tom Holland, el actor de Spider-Man. Creo que cuando salió esa película sí, ni había nacido. Todavía ni estaba en planes. Y es el mismo director de la primera de Child's Play, de Chucky. Okay. Y salió en el 85 y Chucky fue en el 88, entonces 3 años antes. Y fue por esta película que lo contrataron para la de Child's Play. Y a lo largo de la película, el personaje que es el que comentas, Chris Sarandon, que también sale en Child's Play como el detective Norris, llevan toda la película comiendo una manzana. Y esto es porque los vampiros no solo beben sangre, sino que para preparar su papel investigó mucho más de los vampiros y sobre los murciélagos y descubrió que se alimentan mayormente de fruta, por lo que supuso que sería un detalle interesante que su personaje también comiera manzanas durante toda la película para depurar su organismo, por así decir. Y
Pues eso es un dato curioso de que en la película, bueno, tú no la has visto por lo que dices, voy a entrar en spoilers, lo siento. No te preocupes, tú dale. Pero sí, durante toda la película está masticando una manzana y siempre avienta una manzana y siempre, y es hasta hay un pequeño plano totalmente a primer plano de la manzana y es curioso que nunca no estuviera dentro del guión de la película, sino que fuera parte del actor, ¿no? Que sacó este pequeño dato. Y otra de las ocurrencias del mismo actor es que hay una parte en la que silba la canción de Whistle While You Work. Una canción Okay. de la película de Blancanieves. Y sin embargo Disney no dio el permiso y tuvo que usarse Strangers in the Night. Se hizo como un cambio porque en los detrás de cámara se escucha que están usando esta canción y al final en la edición final tuvieron que quitarla porque pues Disney, y más en esos tiempos, porque menos Disney iba a dar los derechos, ¿no? Y tuvieron que usar esta de Strangers in the Night. Ahora esta película tiene una secuela que entre que ignora lo que sucede en la primera y como que no lo quiere retomar, pero aparte hubo una secuela que nunca se hizo, y es que un fan le preguntó al director original, que obviando la segunda parte del reboot protagonizado por Colin Farrell, que no vamos a entrar en eso, pero Holland explicó que su idea era contar de nuevo con el reparto original. Con esta continuación, Brewster, que es el personaje principal, es un padre separado que vive con sus 2 hijos en la casa que heredó de su madre, y poco después de mudarse allí, sus 2 hijos ya se hacen adolescentes y aseguran que hay algo maligno en la casa de al lado. Su vecino sería Evil Ed, que es el personaje secundario, y Evil Dead, también es otro dato curioso, está basado en la película de Evil Dead, y a él le dicen Evil Ed, como un pequeño guiño. Y él iba a estar protagonizando, intentando resucitar al vampiro de Jerry Danbridge, que es el que también en este caso en la película es como el galán, el vecino galán que atrae a todas las chicas, por lo mismo que habíamos platicado de los personajes, ¿no? De los vampiros, uh-huh, que son guapos, que son atractivos y que atraen como si fueran depredador. Y pues en ese tiempo Chris Sarandon no era el Brad Pitt de Hollywood, pero era galán. Y yo ahorita que la estaba volviendo a ver dije, no, es como un Chayanne gringo. Físicamente me recuerda bastante a Chayanne. Mira, pero Chayanne podría ligarse a cualquier señora, entonces pues obviamente era un galanazo, güey. Y esta película tiene un final alternativo, y que de hecho era el final original, y era muy distinto al que vimos en la película, ya que se veía que Charlie y su novia Amy están en la cama juntos viendo televisión. En ese momento, comienza el programa de Peter Vincent anunciando la película de la noche, Drácula Strikes Again, y Vincent pregunta a los espectadores si saben qué aspecto tienen los vampiros, y en ese momento comienza a transformarse en uno de ellos. Cuando termina la transformación, Peter mira a la cámara y dice hola Charlie, se congela la imagen y caen los créditos, que hubiera sido como un cambio radical en cuanto al final original y la idea principal, pero no se hubiera dado la secuela en ese sentido. Y por ejemplo, este final, o sea, ¿nada más se conoce como lo que estaba planeado en guión o hay algún director's cut o algo así? No he visto si hay director's cut, pero estoy casi seguro que sí debe de haber una escena por ahí eliminada de ese final. Estaría buenazo ahí, ya después cuando la vea voy a buscar si está ese final. Debe de estar por algún lado, igual luego la consigo. Y también estaba planeado hacerse una tercera parte, pero aquí entra un dato perturbador. Porque se cree que la tercera parte estaba maldita, ya que pues, tras el éxito del film, enseguida se pusieron en marcha los planes para hacer una secuela de la segunda parte, la cual llegó a los cines 3 años después solo con William Ragsdale y Roddy McDowall repitiendo sus papeles respectivos. Sin embargo, es poco conocido que la tercera parte estuvo a punto de filmarse, pero sucedió algo. McDowall y Holland iban a reunirse, McDowall el actor y Holland el director, se iban a reunir con José Menéndez, el presidente de Carolco Pictures, encargados de la secuela, para hablar de la película. Pero antes de que pudieran hacerlo, y su esposa fueron asesinados por sus 2 hijos. No te pases. Este truculento suceso no solo impidió pues, que se hiciera la tercera película, sino que interfirió en el estreno de la segunda parte,
que fue solamente estrenada en unos cuantos cines, por lo mismo de ese pequeño incidente. No manches, no, pues deja tú que la película esté buena también, o sea, qué pedo con esa situación, ¿eh? Y intenté buscar bastante información sobre eso, pero no hay como tal. Solo está como los datos de entrevistas que han hecho con familiares, con Tom Holland y todo, pero como tal no sacaron a la luz demasiado de este acontecimiento. ¿Quién sabe por qué? Quién sabe, quién sabe. Ahí le da cierta polémica. Siento que no han dicho como cosas también para evitar la polémica, pero al no decir cosas hace todavía más polémica, ¿no? Más polémica por lo mismo. Pero por eso, incluso, bueno, en cuanto a la película, ya quitándonos de datos perturbadores, a mí me fascina esta película, y lo digo desde que pues, apenas la acabo de ver, por el hecho de los efectos prácticos. Ok. Todos son efectos prácticos y todo es en cámara. O sea, no es como que se te da a entender con una sombra que se está transformando, o que igual el gore es bastante explícito, pero sin llegar al obsceno. Y la transformación que tienen, porque hay una parte en la que se transforma en el murciélago y viceversa, y el otro de los personajes, el Evil Ed, también se transforma, y son puros efectos prácticos al estilo Evil Dead también. Y a mí me encantó esto, o sea, en cuanto a visualmente la película está bastante bien para su época. Es que le da un toquezazo, o sea, cuando los efectos son prácticos y no producto de una computadora, realmente le da un toque súper especial a la película. Sí. Lo hablaba simplemente en el primer episodio de La Sombra del Miedo con Terrifier, pues pasaba eso, o sea, son efectos prácticos y le da un plus. Sí, lo hace, justo hablaba con Fer de eso, que les da como ese asco a las escenas, al gore o al material, lo hace más asqueroso, más grotesco que usar CGI, ¿no? Ahorita, que es como, se ve medio falso, se ve... Pero sí, los efectos prácticos en esta película se ven grotescos, pero se ven realistas. Y sí puedes llegar, obviamente, si te pones en un ojo muy crítico, sí los llegas a ver como de, ay, aquí se ve que es un muñeco, ay, aquí se mueve medio feo. Es parte de lo mismo, es parte de la magia del cine de terror. Uh-huh. Pero esta es mi segunda, ahora no sé cuál sería tu primera. Mi primera, pues, es un clasicazo. O sea, en una de esas ya hasta te has de estar imaginando cuál es. Y es Entrevista con el vampiro. O sea, es clasicazo. Y justo por eso te decía, espero que no me vayas a decir así. Yo quería hablar más de terror porque sí me gusta mucho la parte dramática que le dan a los vampiros en muchas historias. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos es Entrevista con el vampiro, porque tienes justo los dos polos, ¿no? Tienes por un lado a Louis Dupont-Dulac, que es el que... Bueno, al que interpreta Brad Pitt, que es como el bueno, que él realmente no quería ser vampiro y que tiene ese lado nostálgico, depresivo incluso. Y por el otro lado tienes a Lestat, que es el que es interpretado por Tom Cruise, que es el hijo de la chingada, ¿no? O sea, él disfrutaba realmente de ser malo, ¿no? Y digo, metiéndote en los libros de Anne Rice, que es de donde está basada esta película, encuentras muchísimo el porqué, ¿no? Y te lo llegan a decir ahí como por encimita en la película, pero justo es que Louis Dupont-Dulac pues era un noble, güey, era un tipo que tenía todo en la vida, entonces pues él podía vivir su vida y luego morirse y no había broncas, ¿no? En cambio Lestat era alguien que no venía de una cuna noble, sino venía de abajo, y cuando descubre que tiene todos esos poderes y toda esta fuerza y demás, o sea, como que él se siente insuperable y se siente a toda madre con eso, ¿no? Sí. Sí, yo tenía la impresión de que la ibas a poner. De hecho, no es por mame, pero por eso no la puse. Dije, seguro la va a poner Luisito. Así de, para que no choque. Exacto. Pero sí, totalmente, que también es una de las películas que, si dices de vampiros, igual, es de las primeras que aparece en la lista junto con la de Drácula, que ya habíamos platicado. Y yo para mi top puse otra, que es de vampiros, pero no se le considera como de terror también. Exactamente en los mismos términos, que es From Dusk Till Dawn,
Oh, ya. Claro, sí, From Dusk Till Dawn tiene su jale. Tiene lo suyo y justamente de eso quería platicar. Porque, pues bueno, o igual, ya saben, la película más o menos ya la conocen, es de Quentin Tarantino, Robert Rodríguez y protagonizada por George Clooney, Quentin Tarantino. Ujú. Y la idea principal era que John Travolta fuera el principal en vez de George Clooney. Pero ahí va el dato curioso. Le ofreció Tarantino que escogiera si iba a actuar en esta o en Pulp Fiction Ok. para el papel de Vincent Vega, ¿no? Y el director lo obligó a elegir prácticamente, a lo que Travolta obviamente escogió Pulp Fiction, diciéndole a Tarantino, es simple, Quentin, simplemente no soy un vampiro. Y lo demás es historia, ya sabemos quién es Vincent Vega en Pulp Fiction. Sí, yo creo que fue un gran acierto en la carrera, ¿eh? Totalmente, fue un parteaguas completo. Y pues en cuanto a datos, igual, no tan perturbadores, pero el papel de Seth Gecko finalmente fue interpretado por George Clooney, lo que estamos comentando. Y el director hizo a su hermano Richie, Quentin Tarantino, que fue la mejor decisión que tomó Travolta en su vida. Y en la película hay varias referencias a anteriores films de Quentin Tarantino. Por ejemplo, las hamburguesas Kahuna Burgers y los cigarrillos Red Apple, que son de los que salen en casi todas las películas de Quentin Tarantino. Y otro dato curioso que es, creo que va a ser el más llamativo, es que Salma Hayek originalmente no iba a hacer todo lo que hizo en la película. Pero voy a empezar desde los primeros datos importantes. Es que ella trató de hacer migas con la anaconda antes de hacer la escena, de tal manera que el animal no se pusiera nervioso al actuar con ella, porque, dato curioso, Salma Hayek le tiene pavor a las serpientes. Ok. Y de hecho hay un video bastante conocido de cuando grabaron la de Son como niños, Ujú. que estaban como en entrevistas de la película, y por cosas de la vida sale una serpiente por ahí abajo de donde estaban filmando y literal brinca en la silla, de que neta le tiene un pavor a las serpientes. Y el hecho de que, pues como ya saben, la escena que sale con la serpiente todavía lo hace más impresionante, ¿no? Que alguien que tenga eso. Y y también ella, al haber actuado con la serpiente y todo, se hizo buena amiga, por así llamar, de la serpiente, que le puso hasta nombre. Y le puso Panchito. ¿Por O sea, qué? Porque llegó tenía que tanto mostrar el... sus raíces. Sí, exacto, sus raíces mexas, ¿no? Así Pero es. es curioso, me llamó bastante la atención de que le tiene un pavor a las serpientes, pero pues por el trabajo fue como de, no, pues chingue su madre. Y al Sí, final, mira, comprometida con la causa. al final, mira, se cayeron bien la serpiente y ella. El otro dato curioso es que el personaje de Danny Trejo aparece acreditado como Razor Charlie, cuchilla de afeitar de Charlie. Y en otros dos films de Robert Rodríguez, que también interviene Trejo, como Desperado y Spy Kids, o los eran los Mini espías. mini espías, perdón, aparece como Navajas y Machete. Ok. Y es como respectivamente, ¿no? Navajas y Machete. Y pues todos los nombres son tipologías de cuchillos. Ujú. Es como un dato curioso, ¿no? También de Danny Trejo, no sabemos por qué. ¿Qué tendrá él ahí con los cuchillos? Tal vez tiene ahí cierta fijación. Exacto. También los chillidos de los vampiros son los llantos del hijo del director de la película. No sé si recuerdas más o menos que cuando los vampiros ahí cuando están en el bar que hacían como el sonido Ajá. y todo, pues era el hijo y era la edición de ¿Neta? sonido. O sea, nada más le hicieron ahí como cierta Ajá. edición para que no sonara idéntico. Solo tuvo que transformarla un poco. Y en la escena en la que los vampiros atacan al chino y a la hermana, los mata con la ballesta, que los matan con la ballesta, podemos ver que en cuanto revientan no son más que pues, muñecos de cartón mal hechos. Dentro del presupuesto bajo que contaba la película, si le pones pausa en esos momentos, se ve que es de cartón. Es que bueno, también es algo que cabe aclarar, ¿no? O sea, ahorita ya hablamos de Quentin Tarantino y lo ponemos como, güey, tiene a Hollywood a sus pies prácticamente, ¿no? Pero en aquellos tiempos, o sea, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez realmente pues empezaron talacheándole con poco presupuesto y nos entregaban unas películas impresionantes, güey. Sí, de hecho Quentin Tarantino no estudió cine. Él trabajaba en un videoclub y hay fotos de él cuando estaba trabajando y es curioso, ¿no? Y
también hablando de la película, si pasamos a la escena de la cámara lenta, hay un actor que, bueno, no es actor, pero aparece, que es en el personaje de Sex Machine, no sé si te acuerdas. La verdad no. Bueno, él es Tom Savini, que para los fans del terror, del cine de este género, es el maestro del maquillaje y efectos especiales y efectos prácticos en el terror. Hay un documental de él buenísimo en el que te explica cómo él, para hacer los personajes, porque él ha trabajado en un sinfín de películas, como La Noche de los Muertos Vivientes, El Regreso de los Muertos Vivientes, y en varios, tanto como actor, como doble, como maquillista y como de efectos prácticos. Y en cuanto a pues, sus efectos prácticos y a los zombies y a todo lo que hace de esto, él se basó mucho, él fue a la guerra de Vietnam. Él tuvo que ir en ese tiempo a la guerra y muchos de sus efectos son en base a sus experiencias que él tuvo allá, de cómo veía los cuerpos, cómo veía a la gente muerta, así, y de ahí sacaba las ideas para pasarlo a las películas de forma que fuera más realista. No, pues sí está muy impresionante, o sea, simplemente los nervios de acero que tiene, porque no cualquiera, Exacto. ¿no? Sí, no, y de hecho podría echarme un podcast completo hablando de Tom Savini porque su historia de vida es una novela completa y la razón por la que esté aquí es porque neta alguien a huevo lo quería trabajando en esto del maquillaje. Hasta ahorita de hecho ya tiene una escuela en la que él es el director y también imparte clases. Y él salió en esta película y su personaje es, bueno, es ese que te comento, el de Sex Machine. Y ya de él, todos los que saben de terror, pues ya no hay más que decir. Tiene una carrera a sus espaldas grandísima y es súper prestigiosa en todo Estados Unidos. Eso es en cuanto a los datos de la película. No manches, interesantísimo, ¿eh? No sabía que aparecía. Y sí, como dices, es un máster en cuanto a... En la industria del terror siempre hay ciertos pilares y por ahí anda él, ¿no? Sí, y tiene una pequeña aparición aquí porque también hace uno que otro efecto especial en la película. Y pues no hay más que decir. Grandes datos. Ya me sentí mal de no traer tantos datos así como curiosos. Como que yo me fui un poquito más con la finta de, sí, vamos a platicar de las películas más que buscar esas curiosidades. Pero yo creo que me voy a poner a investigar un poquito más porque tú sí de plano nos trajiste los datos chulos, güey. Pero pues es que era básicamente para eso, para comentar de nuestro top 5 de películas. Ahí está ya nuestro top. En el mío no las tengo en orden. Fue La Sombra del Vampiro, Let the Right One In, bueno, Déjame Entrar. Ahorita en español está, ¿cómo se llama? El amanecer del... No, ¿cómo es? From Dusk Till Dawn. Era... No me acuerdo qué nombre le pusieron. Del crepúsculo al amanecer. Cierto, del crepúsculo al amanecer. Friday Night, en la noche del terror, creo que le pusieron la noche del miedo. Noche de miedo creo que le pusieron. Y pues la primera Drácula, esas son mis 5. ¿Y las tuyas fueron? Las mías fueron... Pues empezamos con Inframundo por un tema ahí medio personal, que de hecho estaba dudando entre poner eso o poner las de Blade, porque también tenían ciertas cositas chidas que me gustaban en mi infancia. Sí, yo en mención honorífica tengo Blade 2. Gran película, y todo se les fue de las manos cuando hicieron Blade Trinity, a mi gusto, pero... Ahí ya no entramos en detalles. Si quieren ver una de ese tipo, Blade 2 es la indicada. Y de ahí pues estuvimos hablando también de Let the Right One In y Drácula, que fueron las que encontramos como que traíamos en común. Exacto. Y ya de ahí me fui al puro drama así, con Only Lovers Left Alive y Entrevista con el Vampiro. Esas son nuestras pequeñas recomendaciones, que no son, como dijimos, totalmente de horror, pero las tenemos en una parte muy adentro de nuestro corazón. Así es. Y pues eso ha sido todo por esta ocasión. Yo me despido. Luisito, ¿algo que quieras comentar? No, pues agradecerte, ¿eh? Muy a gustito. Hablando de justo mi personaje favorito del terror. Y eso que no entramos en Nosferatu. Y eso que no entramos, ¿no? Chance y después pudiéramos armar algo como más clavado como en general de los sí, vampiros en particular. Exacto, Exacto, ahorita fue como más basado en las películas, que sí nos atendimos de repente también hablando de características de los vampiros, pero todo cool. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto es La Sombra del Miedo y nos escuchamos en la próxima.